Hola, ¿qué tal? Qué gusto es nuevamente poder compartir este tiempo con ustedes. Bienvenidos a esta clase de nombres de Cristo. Así que vamos a iniciar orando al Señor para que Él nos guíe durante este tiempo y pueda ser de bendición hacia nuestra vida. Te invito a que donde estés me acompañes en oración. Vamos a orar. Señor, te agradecemos en esta hora por la oportunidad que nos das de nuevamente abrir tu palabra y meditar en ella. Gracias por la persona de Jesucristo, porque a través de diferentes momentos y a través de diferentes circunstancias, Él se presenta en nuestra vida y a la vida de muchas personas, dándonos esperanza, dándonos refrigerio a nuestra vida, dándonos fortaleza, pero sobre todo, Señor, ofreciéndonos su gracia, su amor y su misericordia. Permítenos conocerle más en esta noche y te pedimos que tú nos guíes. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, en esta noche entonces vamos a tomar este tiempo para estudiar un nuevo nombre de Cristo. Y este es el Alfa y la Omega. Este nombre es muy significativo porque nos habla de la primera y de la última letra del alfabeto griego. En el tiempo en el cual vivió Jesús, si bien el imperio que estaba dominando era el imperio romano, sin embargo, algunos años antes, el imperio griego había tomado posesión de prácticamente toda esa región o del mundo antiguo y el griego se había convertido en un idioma muy popular. Prácticamente como hoy en día tal vez podemos considerar el inglés en muchas partes del mundo, el griego, en este caso, no tanto el griego antiguo, sino el griego koné, así se menciona o recibe este nombre, era un griego popular, un griego en el cual podía entenderse cualquier tipo de persona y que usaba toda la gente. Era el idioma que se estaba hablando entonces en ese momento y aún en la región de Canaán, en la región de Israel. Y el Señor Jesucristo había recibido también las escrituras a través del griego y es como Él se desarrolla o Él habla durante su vida aquí en la tierra, en el idioma griego, aunque también pues muchas palabras las mencionó en el idioma hebreo. Y entonces vamos a mirar que la letra alfa, dijimos, es la primera letra del alfabeto griego y equivale a la letra A de nuestro abecedario. Y la letra omega es la última letra del mismo alfabeto y esta es la equivalente a la Z. A diferencia de nuestro alfabeto en el español, que tenemos aproximadamente 27 letras, el alfabeto griego tiene 24, específicamente como mencionamos, el alfabeto griego koné. Y con estas letras comienza y con estas letras termina. Ahora necesitamos entender un poquito el contexto. ¿Por qué Jesús se autonombra yo soy el alfa y la omega? Así que les invito a que vayamos a un texto que se encuentra ahí en Apocalipsis, en el capítulo 1 y en el versículo 8, y dice así: yo soy el alfa y la omega, el principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Después en el mismo capítulo 1 y versículo 17 dice así: cuando le vi, caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Ahora, necesitamos aquí detenernos por un momento y entender cuál era el contexto en el cual está hablando nuestro Señor Jesucristo. La mayoría de nosotros tenemos muy poco contacto con el libro de Apocalipsis. A muchas personas que he escuchado y en lo personal también, cuando yo comencé en la vida cristiana y comencé a estudiar la palabra de Dios, me daba mucho miedo leer el libro de Apocalipsis. Siempre, no sé por qué, la mayoría de la gente relaciona Apocalipsis con juicio, muerte, pero en realidad este es un contexto
muy interesante. ¿Quién es el autor de Apocalipsis? El autor de Apocalipsis se menciona en diferentes ocasiones del libro y es el mismo apóstol Juan. Este apóstol es el hijo de Zebedeo, uno de los primeros discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la primera postura nos dice que este libro aproximadamente fue escrito entre el año 64, 68 después de Cristo, cuando más o menos estaba ahí reinando en Roma Nerón, y sabemos que Nerón era un emperador muy cruel, era una persona que totalmente estaba desequilibrada. Una de las cosas que recuerdo mucho en relación a este hombre es que por diversión quemó Roma y después culpó a los cristianos de haberlo hecho. Este hombre mató a patadas a su esposa mientras ella estaba embarazada y también trató en varias ocasiones de envenenar a su mamá o de asesinarla. Y incluso para poder él tener el trono de Roma, él mató a uno de sus medios hermanos para él tomarse ahí el poder. Así que esta era la ambición de Nerón, pero creo que no es exactamente esta época en la cual es escrito este libro de Apocalipsis, sino unos años posteriores, más o menos entre el año 90, 91 hasta el año 96 después de Cristo. Y creemos que principalmente esta carta se escribió mientras estaba ahí al frente o probablemente durante el reinado de Domiciano. Domiciano era un hombre totalmente perverso. Incluso algunos consideraban que Domiciano había sido recargado, o Nerón había sido recargado en Domiciano por su crueldad y su maldad. Este hombre desencadenó una tremenda persecución hacia todo el pueblo cristiano, especialmente a la región donde se encuentran las iglesias del capítulo 2 y capítulo 3 que se mencionan aquí en este libro de Apocalipsis. Estaban ellos viviendo un momento muy tremendo de persecución. Así que en medio de una situación de persecución, con un hombre totalmente perverso, un hombre que tenía un hambre de poder y totalmente unas ideas desequilibradas, como era este hombre Domiciano, que perseguía a los creyentes, que los hacía vivir bajo una vida de sufrimiento, encontramos una carta, o más bien encontramos este libro, que nos va a traer un mensaje importantísimo de esperanza. Ahora, ¿cómo vas a decir que, o tal vez te preguntarás, Rubén, ¿cómo vas a decir que Apocalipsis es un libro que trae esperanza? Pues sí, la mayoría de nosotros ignoramos el contexto y por lo tanto estamos asustados de lo que dice Apocalipsis. El apóstol Juan nos va a describir en el capítulo 1 y en el versículo 19 cuál es el bosquejo de este libro. Y fíjate bien, te quiero invitar a que lo leas. Apocalipsis 1:19 dice así. En el 18 ya lo leímos hace unos momentos atrás, 17, 18. Juan tiene esa visión, se le aparece Jesús y él entonces dice que cae como desmayado y ahí se empieza el relato. Dice así. Desde el versículo 17 te voy a leer. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Ahora fíjate qué versículos tan interesantes que traen a nuestra vida esperanza. Específicamente a Juan, recuerden que se encontraba de alguna manera arraigado o se encontraba detenido, se encontraba en esta isla de Patmos como de alguna manera preso. Y él ahí está en un contexto donde había una tremenda persecución por los creyentes y muchos habían ya sido muertos. Lo vemos más adelante en algunas de las cartas que envía a las iglesias. Y fíjate cómo ahí Jesús
le da un mensaje de esperanza y dice, yo soy el alfa y el omega, versículo 8. Yo soy el principio y fin, ¿no? El que era, el que ha de venir, el todopoderoso. Y dice ahí el versículo 17 en la última parte, no temas, yo soy el primero, el último. Ahora, ¿qué mensaje tan interesante? Dice, no temas, yo soy el primero y el último. Por eso te estoy hablando de que el libro de Apocalipsis es un libro que trae esperanza a nuestra vida. Porque Jesús dice, yo soy antes de que esto sucediera y yo soy después de que esto suceda. No tengas miedo. Después en el versículo 18 dice, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo. Eso quiere decir que ya venció la muerte. Dice, y vivo por los siglos de los siglos. Amén. O sea, dice, esto te lo estoy diciendo en verdad. La palabra amén significa eso. En verdad te lo digo. Esto es así. Está reiterando. Yo vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y dice, y tengo las llaves de la muerte y Hades. Esto significa que Él en su soberanía tiene el control de la muerte. Así que Juan está recibiendo un mensaje, no tengas miedo. Yo estuve muerto, pero vencí a la muerte y viviré por la eternidad igual que tú, Juan. Y también le está diciendo ahí, no te preocupes, yo soy el que tiene la llave o el control de la muerte. Así que tú tranquilo, Juan, estás en un contexto de peligro, en un contexto de muerte, pero nada de esto va a suceder si tú confías en mí. Ahora viene el versículo 19 y nos da el bosquejo del libro de Apocalipsis y dice ahí, escribe las cosas que has visto. Capítulo 1. Lo que ya vio. Lo que él relata todo capítulo 1. Dice después, las que son, punto número 2, que va ahora a relatar a partir del capítulo 2 y capítulo 3 lo que estaba sucediendo en el interior y en el corazón de estas iglesias que estaban en esta zona del Asia Menor, que es lo que hoy sería más o menos la región que ocupa Turquía. Y finalmente va a decir, versículo 19, las que han de ser después de estas. Y ahí, a partir del capítulo 4 hasta el capítulo 22, va a describir las cosas que vendrán en un futuro. Y el centro de atención del libro de Apocalipsis no es la bestia, no es el anticristo, es el mismo Señor Jesucristo, el alfa y el omega. La mayoría de las personas se ha dedicado a centrarse en unos solos pasajes de la Escritura para infundir miedo. Pero nosotros no tenemos que tener miedo cuando abrimos el libro de Apocalipsis, porque es un libro lleno de esperanza. En medio de un contexto de sufrimiento, el Señor Jesús les está diciendo aquí, yo soy el alfa y el omega. Nada ha sucedido fuera de mi existencia. Nada ha sucedido fuera de mi control. Así que confíen. Y aquí comienza entonces todo este contexto. Como hoy tal vez si lo trasladamos a nuestro tiempo hoy, bien no estamos siendo perseguidos de muerte en este país, en esta ciudad, pero sí estamos viviendo en medio de un contexto donde tal vez mucha presión está viniendo a nuestra vida en cuanto a vivir como vive el mundo. Si nosotros recordamos rápidamente la descripción de las 7 iglesias que aparecen aquí en el capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis, vamos a ver que en estas iglesias se reflejan muchas cosas de lo que la iglesia vive hoy en día. Diciendo primero a la iglesia en Éfeso, que él reconocía su amor, sus obras y todo. Sin embargo, dice, una cosa tengo contra ti, que has dejado tu primer amor.
Efesios, la carta de Efesios del apóstol Pablo a los hermanos en Éfeso, en el capítulo 1, versículos 16, 17, reconoce la fidelidad de ellos. Pero ahora el Señor Jesucristo le está explicando a Juan y le está diciendo que les envíe este mensaje y dice, has dejado tu primer amor. Ahora, esto era un acto voluntario. Dejar algo es un acto voluntario. No sé, por ejemplo, cuando tú dejas la basura afuera de tu casa, es un acto voluntario. Tú la tomaste, tú la llevaste y la dejaste de manera voluntaria. Eso es lo que estaba sucediendo ahí en esta situación. La iglesia en Éfeso había dejado su primer amor de manera voluntaria, porque tal vez se sentía presionada por el dominio de este hombre, de este emperador, por el dominio de este rey que se había hecho llamar el mismo Señor de señores, el Rey de reyes, y a quien merecía ahora toda la adoración. Este Domiciano era un hombre, dijimos, cruel, perverso, y exigía para sí que se le rindiera adoración, que se le rindiera culto hacia él, como si él mismo fuera Dios. Ahora la iglesia tal vez estaba dejando oprimir por eso. No solamente Éfeso, sino vemos ahí todos los mensajes que da la iglesia de Esmirna, de Tiatira, etcétera, etcétera. No tenemos ahora el tiempo para dar un estudio de las 7 iglesias de Apocalipsis. Estamos hablando del Alfa y el Omega. Así que eso lo veremos en otro momento y continuamos entonces en este contexto. Los hermanos estaban siendo presionados, los creyentes, y los que verdaderamente eran creyentes tenían que responder en una forma confiada, en una forma de esperanza, porque sabían que ellos no morirían si no estaba dentro de la voluntad soberana de Dios. Así que vamos entonces, en medio de esta situación complicada y difícil, a encontrar este nombre, el Alfa y la Omega, el principio y fin, el que es, el que era y el que ha de venir. ¿Se acuerdan el bosquejo del libro? Las cosas que has visto, las cosas que son, las que has de venir, las que han de venir. Ahí es donde participa el Alfa y el Omega. Vamos a ver otros textos relacionados a esto y vámonos hasta el capítulo 2 y versículo 8. Dice así: y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Apocalipsis capítulo 22 y versículo 13. Dice, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Encontramos nuevamente ahí esta mención del Alfa y la Omega, principio, el fin, primero y el último. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué significado trae para nuestra vida hoy? ¿Qué significado traía para ese tiempo este nombre del Alfa y la Omega? El principio y el fin. Vamos a iniciar por esa parte. ¿Qué significa que Él era el principio y el fin? Así que vamos a mirar ahí. Esto nos indica que en Él inician todas las cosas y en Él terminan todas las cosas. Esto indica que en Él habita toda la plenitud de Dios, como lo dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1 y versículo 19. La plenitud significa una totalidad, integridad, algo que es pleno, algo que se encuentra completo, sin que le falte nada, desde el comienzo hasta el fin, desde la A hasta la Z, como podemos decir. Llegar a la plenitud es haber alcanzado la máxima perfección y el desarrollo. La plenitud es el punto más alto e intenso de una cualidad. Es haber llegado además al apogeo, es decir, a la plenitud de sus poderes. Nos muestran una plenitud que solo podemos encontrar en Él. Esto es lo que significa entonces el primero y el último, el Alfa y la Omega, que en Él se encuentra una plenitud, que no hay nada fuera de Él, todo está aquí, todo está en su persona. Ahí hay una plenitud. No sé, tal vez hemos pensado en, mencionamos hace rato,
la plenitud es llegar a la máxima capacidad de una cualidad en la vida de una persona. Así que en Cristo podemos encontrar toda la plenitud de Dios. Decía el apóstol Pablo en Colosenses en el capítulo 1 y en el versículo 19. Ahora, ¿qué más podemos aprender o entender en relación al alfa y la omega? El primero y el último. También significa que Él es Dios, como lo menciona el profeta Isaías en algunos capítulos de su libro, en algunos pasajes de su libro. Por ejemplo, Isaías 41 y versículo 4 dice: ¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo, Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. Y más adelante en Isaías capítulo 44 y versículo 6 dice: Así dice Jehová, el Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Y en Isaías capítulo 48 y versículo 12 dice: Para que quede claro, repite: Óyeme, Jacob, y tú, Israel, a quien llamé yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Esto claramente nos muestra que nadie puede llamarse alfa y omega, primero y postrero, salvo Dios mismo. Solamente Dios es el primero y el último, porque solo Él pudo decir: yo soy el primero, yo soy el postrero. Fuera de mí no hay Dios. Por lo tanto, al que los israelitas llamaban Jehová, Señor, Redentor, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, es el mismo Señor Jesús. Carácter divino. Así que no solamente este nombre del Alfa y la Omega nos habla de que en Él habitaba toda la plenitud de Dios, sino que Él mismo es Dios. Aquí entonces Él se revela como el mismo Dios. ¿Recuerdas qué significa la palabra Apocalipsis? No significa fin de los tiempos, significa revelación. Así que Jesús se está revelando a sí mismo lo que Él es, que en Él habita, nos revela que en Él habita la plenitud de Dios y nos revela que Él es Dios mismo. Ahora vamos a ir, por último, a otro concepto que podemos rescatar aquí. Y esto es que nada escapa a su conocimiento ni a su poder desde el comienzo hasta el fin. Porque Él es el Todopoderoso. El presente, el pasado y el futuro están dentro de Él. Porque Cristo es el que es presente y el que era en el pasado y el que ha de venir en el futuro. Nadie, absolutamente nadie es todopoderoso salvo Dios. Al único que se le atribuye todo el poder es a Dios y a nadie más. Job, en el capítulo 13 y versículo 3 nos dice: Mas yo hablaría con el Todopoderoso y querría razonar con Dios. De esta manera, entonces, podemos ver tres aspectos importantes en relación a lo que es Jesucristo como el Alfa y el Omega. Primero, que en Él habita toda la plenitud de Dios, todo. En segundo lugar, Él revela que es Dios mismo, el Todopoderoso. Y en tercer lugar, podemos entender que nada escapa a su conocimiento ni a su poder desde el comienzo hasta el fin. Así que, si los creyentes en ese tiempo estaban siendo perseguidos, estaban siendo torturados, estaban siendo asesinados por su fe en Jesucristo, por no negar su fe en Dios, por no negar su fe en Jesucristo, por no rendirse al culto a otras personas, ¿sí?, a Domiciano, por no hacerlo, ellos estaban sufriendo. Y Él les está diciendo aquí: tranquilos, yo tengo el control. Yo tengo la llave. Y cuando yo determine, ustedes morirán. Hasta hoy, nosotros podemos seguir hablando de Dios y nadie nos lo ha prohibido. Todavía.
Así que podemos hacerlo. Incluso hoy tenemos un mayor alcance a través de las redes sociales, porque tal vez personas que no pueden salir de su hogar o que tal vez nunca se hubieran atrevido a entrar a una iglesia cristiana, hoy están a través de sus redes sociales mirando enseñanzas como esta. Y esta es la forma en la cual también Dios en su soberanía tiene el control de esto y permite que su palabra llegue hoy hasta tu hogar. Que penetre no solamente en tu hogar, sino que penetre en tus pensamientos y en tu corazón. Y hoy Jesús puede hacer una realidad para tu vida. Recuerda que nada escapa a su conocimiento ni a su poder, desde el comienzo hasta el fin. Yo soy, dice, principio y fin. Yo soy el que era, el que es y el que ha de venir. Tranquilo, yo tengo el control de todo. El alfa y el omega. Hoy puede tener un significado muy diferente para tu vida. Hoy puedes entender algo más profundo acerca de la persona de Jesús. Pero quisiera, antes de terminar, motivarte y animarte a que pudieras meditar si realmente tú ya has entrado en una relación íntima en persona. Tal vez hoy tú nos estás escuchando por primera, segunda o tercera vez. Y tú todavía no has entendido y tienes miedo de qué sucederá contigo si mueres hoy. Tal vez tú no tienes la seguridad a dónde pasarás la eternidad. Porque después de la muerte sí hay una eternidad. El problema es a dónde la vas a pasar. La Escritura nos enseña que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, separados de la presencia de Dios. El pecado es verdaderamente el problema que tú y yo tenemos hoy en día. No es el COVID que nos lleva a la muerte, sino qué pasará después de la muerte. Porque estamos muertos por nuestros delitos y pecados, nos explica el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2 y versículo 1. Así que si nuestro pecado nos ha destituido de la presencia de Dios, y si estamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿por qué no confiar en quien es el alfa y omega? El que estuvo muerto y hoy vive, y el que vive para siempre. Él tomó tu lugar en la cruz. Por eso Él murió. Porque en su carácter divino, vino aquí, se despojó a sí mismo, tomó forma de hombre, 100% hombre, aunque nunca pecó, y fue a la cruz del Calvario tomando tu lugar y mi lugar. Y ahí Él llevó el castigo que tú y yo merecíamos llevar. Jesús no solamente pagó por tus pecados en la cruz del Calvario, sino que nos demostró que venció a la muerte después de resucitar al tercer día. Y hoy, dice la Escritura en Hechos capítulo 1, y del versículo 10 en adelante, que Él, Jesús, ascendió a la presencia de Dios y Él volverá un día a buscar a aquellos que han creído en Él como su único y suficiente Salvador. Hoy es la oportunidad para tu vida en que puedas creer en el Alfa y en el Omega, en quien habita toda la plenitud de Dios, en el que es Dios mismo, en el que tiene el control de todas las cosas, aun lo que vivimos hoy en día. Tienes que creer en Él como tu único y suficiente. Pedirle que venga a tu vida, arrepentirte de tu pecado, decirle, Señor, hoy entiendo que la manera de vivir que yo he llevado hasta hoy me está llevando hacia un camino de perdición, me está llevando hacia la muerte eterna. Pero hoy yo creo que Jesús tomó mi lugar en la cruz del Calvario y hoy Jesús yo te pido que entres en mi vida, que seas mi Salvador personal. Yo dejo a un lado mi vida pasada, mi pecado, me rindo a ti. Ahora, si tú ya has creído en Cristo como tu Salvador personal, para atrás, pero estás con miedo, te sientes preocupado de qué sucederá en el futuro, espero que este nombre del Alfa y el Omega haya traído refrigerio, haya traído seguridad a tu vida, porque dijimos que Él habita la plenitud de Dios. Él es Dios y a Él nada se le escapa. Siento su poder. Recuerda como las palabras que le dijo a Juan en el capítulo 1, versículos 17. No temas, yo soy
Yo soy el que era, es y el que ha de. Yo soy el que estuve muerto, pero hoy vivo, y vivo para la eternidad. Y yo tengo las llaves del. Él tiene el control de todo. Y no temas leer el libro de Apocalipsis. Léelo, pero lee entendiendo que Jesús es el centro de. No la bestia, no el anticristo. Sí, habrá juicio, pero habrá juicio para aquellos que decidan no creer en Cristo. Así que cambia tu perspectiva en relación al libro de Apocalipsis. Gracias por estar con nosotros. Vamos a terminar este tiempo con una oración. Te invito a que donde estás, cierres tus ojos y inclines tu cabeza. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias por la vida de Jesús. Gracias porque tuviste a bien enviarlo. Y gracias Jesús porque en ti podemos ver al Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el último, en quien se halla toda la plenitud de Dios, el que tiene el control de todas las cosas y nada sale fuera de él. Gracias Jesús porque tú eres ese Alfa y Omega, porque en ti habita toda la plenitud. Gracias Jesús porque hoy podemos conocerte de una manera. Gracias porque en ti podemos tener confianza, no tener miedo en medio de esta pandemia, en medio de esta situación. En tu mano tú tienes el control. Dícenos en el nombre. Amén. Muchas gracias por acompañarnos. Que Dios te bendiga.